Buenos días, profesora y compañeros. Mi grupo hoy les va a hablar sobre la práctica número 4, estudio de especies bacterianas y medios de cultivo. Las integrantes del grupo son Mariel Bermúdez Morante, Yoneiva Bringas, Lucía Salazar y Ashley Ayala. Aquí podemos observar lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas y ahora le doy pase a mi siguiente compañera. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Ashley Ayala y el día de hoy voy a estar hablándoles sobre la introducción. Voy a darle un pequeño concepto a lo que es un medio de cultivo. Un medio de cultivo es una técnica de laboratorio que consta de un gel o una solución que contiene los nutrientes necesarios para permitir, ya sea en condiciones favorables de pH y temperatura. También el crecimiento de virus, microorganismos, células, tejidos vegetales o incluso pequeñas plantas. Según lo que se quiera para hacer crecer, el medio de cultivo va a requerir una que otras condiciones, pero generalmente se presentan desacados en forma de polvo fino o granular antes de ser preparados. Una vez preparados pueden encontrarse en estado ya sea líquido, sólido o semisólido. El objetivo último del cultivo es variado, antibiograma de identificación o multiplicación. Ahora pasaré a explicarles lo que son las especies bacterianas. Bueno, las especies bacterianas son un grupo de cepas, clones, con muchas características en común y notables a diferencias con otras especies. Por ejemplo, las taxoespecies presentan una gran similitud fenotípica. Las especies genómicas, un alto porcentaje común en las bases de su ADN, y por último las genotípicas con gran homología en las secuencias de sus genes. Gracias. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Soy Yoneiva Bringas, continuando con la exposición de lo que son competencias. Medios de cultivo. Es una sustancia líquida o sólida que permite el crecimiento de colonias bacterianas en su superficie o en su interior para inocular o introducir una muestra en un medio de cultivo determinado, con el fin de estimular el crecimiento de las bacterias presentes en la muestra. Existen muchas clasificaciones de los medios de cultivo, según la consistencia, según la composición, según las sustancias inhibitorias, según los nutrientes, y se clasifican en dos: selectivos y diferenciales. Los selectivos son más comunes y son los que permiten seleccionar el crecimiento de especies bacterianas. Los diferenciales, al inocular una muestra, crecen distintas colonias bacterianas y gracias a sus propiedades del medio podemos diferenciarlas, ya que permite una determinación de la especie. Selectivos. Inhiben el desarrollo de algunas bacterias sin inhibir el de otras. Son muy útiles para evidenciar patógenos de una muestra que contienen microbiota mixta. Son aquellos caldos o agares que estimulan el crecimiento. Es decir, estos medios selectivos son los que se utilizan para estudiar una muestra. Los diferenciales son aquellos en los que permitimos el crecimiento de distintas comunidades bacterianas, ya que gracias a sus propiedades del medio se podrán diferenciar entre ellos, induciendo a las bacterias presentes en la muestra, los cuales se manifestarán con un cambio de color en un medio de cultivo y la movilización de colonias. Los medios selectivos utilizados son agar McConkey, agar sangre, agar chocolate, agar Savor Out, caldo tetrationato, caldo selenito, agar EMB, agar SS, agar Vogel-Johnson, agar manitol-sal, agar BCIE, agar BHI, agar Bayer-Parker,
caldo EC, agar verde brillante, agar DCBS. Todos estos medios selectivos mencionados son utilizados para inocular una bacteria con el fin de estimular el crecimiento de diferentes especies bacterianas. Los medios diferenciales son para distinguir las bacterias en una mezcla. A continuación les voy a mencionar los medios de cultivo diferenciales. El medio TSI, que busca determinar la capacidad de la bacteria para degradar el azúcar y formar gas y sulfuros de hidrógeno. El citrato de Simmons se basa en determinar la capacidad de la bacteria para utilizar el citrato como fuente de carbono. Si no es capaz de usarlo, el medio se mantendrá verde. Si sería lo contrario, pasará a ser azul. El caldo de urea. El caldo de urea permite diferenciar entre distintas especies. Se basa en determinar la capacidad de la bacteria de degradar la urea. Si la bacteria tiene la enzima necesaria, el color pasará a ser rojo. Si en caso no dispone de enzima necesaria, se mantendrá en color original. Y el medio SIM determina la capacidad de la bacteria para formar indol. El indol es un compuesto químico orgánico para la identificación de muchas especies de microorganismos y producir sulfuro de hidrógeno y de tal manera puedan moverse. Muchas gracias. Doy pase a mi compañera Lucía. Buenos días, mi nombre es Lucía Salazar y yo voy a continuar con lo que son los materiales. El primero que tenemos son los mangos de asa de siembra, que es un instrumento utilizado en el cultivo de microorganismos para trasvasar un inóculo tomado de la solución madre a un nuevo medio de cultivo. El asa tiene que ser calentada al rojo vivo para poder esterilizarla, y cuando se ha enfriado se toma una nueva muestra del cultivo bacteriano que se desea. Después tenemos los mecheros con alcohol, que su función primordial es el calentamiento de instrumentos de vidrios, ya sea tubos de ensayo, matraces, etc. O la esterilización del material metálico. Así, como hemos visto en el anterior, el mango de asa. Bueno, el mango de asa se esteriliza con el mechero, ¿no? Es una fuente de calor de baja intensidad que funciona con alcohol metílico. El siguiente tenemos los tubos de ensayo. Uno va a ser con cepa bacteriana de gram positivo y otro de gram negativo. Y se utilizan mayormente como recipientes de líquidos y sólidos con los cuales se realizan mezclas. Se les somete a variaciones de temperatura u otras pruebas. Y para finalizar tenemos las placas Petri, que van a ser 2 por mesa y tienen que estar estériles. Bueno, estas placas se utilizan para poder observar diferentes tipos de muestras, tanto biológicas como químicas, las cuales se encuentran encerradas dentro de la placa. También es utilizada para el cultivo de bacterias y otras especies relacionadas. Ahora va a continuar mi compañera. Equipos y reactivos. El primer equipo es la incubadora. La cantidad 1 por mesa. La incubadora es un equipo encontrado en el laboratorio y nos brinda diferentes características para el buen crecimiento y cultivo de las bacterias, entre ellas la temperatura y humedad adecuada. Reactivos. El primer reactivo es el agar McConkey. Se encuentra dividido en 20 mililitros por cada placa Petri. Es un medio de cultivo selectivo y diferencial utilizado para la siembra de bacterias gram negativo. Puede indicar visualmente el pH distinguiendo las bacterias gram negativo que pueden o no fermentar lactosa. Está formado por sales biliares, colorante cristal violeta, indicador rojo neutro, lactosa,
peptona y cloruro sódico. El segundo reactivo es el agar manitol salado. Este también se va a encontrar dividido en 20 mililitros por cada placa Petri. Sirve como medio para el crecimiento de bacterias gram positivas y es capaz de distinguir los microorganismos patogénicos. Debido a su alto contenido de cloruro de sodio, es inhibidor de bacterias gram negativo. Está formado por digerido enzimático de caseína, tejido animal, extracto de carne de vaca, de manitol, cloruro de sodio y agar. El tercer y último reactivo es el amonio cuaternario. Este se va a encontrar en una piceta y es un desinfectante altamente fuerte que actúa frente a bacterias, virus, hongos, esporas, levaduras y otros. Es un derivado de amoníaco. Se utiliza en hoteles, restaurantes, supermercados y en almacenamiento de alimentos, etc. Muy utilizado en la industria alimentaria y quita los malos olores y evita el crecimiento del moho. Procedimientos A, B, C y D. A. Preparación de la zona de trabajo. Lo primero que vamos a hacer es ordenar y limpiar la mesa de trabajo para que se nos facilite realizar este. También podemos ventilar el ambiente. Como mencioné al principio, la desinfección y esterilización de los materiales. Y eso es un dato importante. Es necesario utilizar agua destilada para enjuagar el material con el fin de que éste quede libre de cualquier residuo que pueda llegar a afectar la precisión de los resultados y además pruebas de laboratorio. Esto quiere decir de que debemos esterilizar todos los materiales para que podamos tener las pruebas exactas al momento del procedimiento, que en este caso son los cultivos, ¿no? B. Preparación del personal. Durante la estancia en el laboratorio, el alumno deberá llevar obligatoriamente gafas de seguridad, bata y mascarilla. Los guantes deberán utilizarse durante la manipulación de productos cáusticos. Una vez realizado y terminado el trabajo, podemos desecharnos de ellos. En el caso, si tenemos el cabello largo, debemos recogerlo ya que este puede estorbarnos, ¿no? Al momento de realizar cualquier procedimiento en el laboratorio. Mantener en todo momento las batas, no abandonar objetos personales en las mesas de trabajo, está prohibido ingerir alimentos en el laboratorio, tampoco guardar bebidas en las heladeras del laboratorio, no fumar, lavarse las manos antes de abandonar el laboratorio, no llevar pulseras, colgantes o mangas anchas que puedan engancharse en los montajes. C y D, siembra de especies gram negativas y positivas. En este caso voy a hablar sobre 4, que son el agar McConkey, el caldo tetrationato, el agar Vogel-Johnson y por último el agar verde brillante. El agar McConkey es un medio de cultivo que inhibe el crecimiento de las bacterias gram positivas y estimula la reproducción de los bacilos gram negativos, los cuales suelen estar detrás de infecciones urinarias, diarreas, enfermedades gastrointestinales, bacteriamías, que es las bacterias en la sangre, peritonitis e incluso el tifus. También podemos añadir lo que es la cólera o la peste. 2. Caldo tetrationato. Es un medio líquido que contiene sales biliares y otras sustancias inhibitorias que impide el desarrollo de las bacterias gram positivas y el de algunas gram negativas. Pues en este caso solo nos interesa que crezcan las bacterias que disponen de una enzima determinada, que es la tetrationata reductosa. Este medio de cultivo es muy útil pues para el alimento de las colonias Salmonella, ya que es responsable de las enfermedades de transmisión alimentaria. En 3 tenemos el agar Vogel-Johnson, que es un medio de cultivo sólido, también una bacteria que puede causar muchos tipos de infecciones distintas, desde enfermedades de la piel, que es lo más común, hasta infecciones óseas, pasando por neumonías, bacteriamías, endocarditis, que es la infección del corazón, e intoxicaciones alimentarias. Inhibe el crecimiento de todas las gram negativas y el de algunas gram positivas. Por último tenemos el agar verde brillante. En este caso es una sustancia
inhibidora que impide el crecimiento de todas las bacterias gram positivas y de la mayoría de las gram negativas. En este sentido, el agar verde brillante es un medio de cultivo sólido utilizado para el aislamiento de distintas especies de Salmonella. En conclusión, de todo esto es saber si las bacterias son gram negativas o gram positivas, ya que puede ayudar a los profesionales de la salud a identificar el tipo de infección y antibióticos más eficaces. Gracias. Yo voy a continuar con el procedimiento EFIH. Bueno, la parte E, que es la incubación. Esta incubación se tiene que realizar en una incubadora a una temperatura de 37 grados y por 24 horas. Puede ser 24 o 48 horas. Después tenemos la lectura e interpretación. Bueno, después de que se ha realizado la incubación, procederemos a evaluar cómo se encuentran las siembras. Las gram positivas presentan una forma de siembra puntiforme. Sin embargo, las gram negativas se presentan de una forma filamentosa. Y por último tenemos las observaciones y resultados. En la primera placa Petri, donde realizamos la siembra de especies gram negativas, pudimos observar la gran reproducción de estos bacilos, ya que el agar McConkey estimula este proceso. Además, se puede visualizar una pequeña diferencia entre las bacterias gram negativas que pueden fermentar lactosa de las que no. Por otro lado, la otra placa Petri, donde realizamos la siembra de especies gram positivas, pudimos distinguir las que eran patógenas, ya que el medio de cultivo que utilizamos aquí nos permite diferenciarlas. Y ahora va a continuar mi compañera. Gracias. Cuestionario. ¿Qué otros medios de cultivo selectivos existen? Hagan una relación indicando como mínimo una especie bacteriana patogénica para cada medio. El primero es el agar McConkey. En este agar se distingue con mayor facilidad las bacterias gram negativo que fermentan o no lactosa. También se distinguen las bacterias que causan enfermedades e infecciones urinarias, como la bacteria Escherichia coli. El segundo agar es el agar de sangre. En este agar se encuentra una porción de sangre, como su nombre propiamente lo dice. Es un medio de cultivo muy selectivo. Es utilizado para estudiar la función hemolítica de diferentes patógenos como Micrococcus luteus. El tercer agar es el agar de chocolate. Este agar se obtiene al calentar el agar de sangre y en este agar selectivo se siembra únicamente las bacterias Nigricans meningitidis y Gonorrhoeae. El cuarto agar es el agar Sabouraud. Este medio selectivo es apto para cultivar hongos, levaduras y mohos. Debido a su mayor concentración de peptonas y glucosa, permite mayor crecimiento de los hongos sobre las bacterias. Y la bacteria que más crece en este es el Trichopiton rubrum. El número 5 es el caldo tetrationato. Es un medio líquido a diferencia de los agares. En este medio se puede aislar las bacterias gram positivo negativas, ya que solo se buscan las bacterias con presencia de la enzima tetrationato reductasa. Es muy útil para el crecimiento de la salmonela, la cual se puede adquirir en caso no lavarnos las manos antes de comer. Número 6. El caldo selenito. Este es un medio líquido también para detectar y aislar la salmonela. En este medio, en vez de buscar la presencia de la enzima tetrationato, se busca inhibir la presencia de otras bacterias con el selenito. La bacteria que más crece es la salmonela. Número 7. El agar EMB. Este agar cultiva las bacterias que regularmente habitan en nuestro organismo, pero que frente a algunas situaciones puede tener comportamientos de patogenicidad. Al colocarse la bacteria, en este caso la Escherichia coli, en el agar, este pasa a ser de un tono verde brillante, como se puede observar en la imagen. Número 8. Agar SS. Este medio de cultivo regularmente aísla la B. salmonella y B. Shigella.
por la misma composición. Puede inhibir el crecimiento de otras bacterias debido a la estructura y formación que tiene. Número 9. Agar-Bohel-Johnson. Es un medio de cultivo selectivo sólido y está diseñado para el aislamiento del Staphylococcus aureus mediante la identificación de cepas coagulasa positivas y la fermentación de manitol. Inhibe el crecimiento de las bacterias gram negativos y algunas bacterias gram positivos. La bacteria que más crece es el Staphylococcus aureus. Número 10. Agar-manitol salado. Es un medio de cultivo muy selectivo ya que permite el crecimiento de las Staphylococcus aureus y es muy selectivo. Pueden crecer las bacterias gram positivas e inhibir el crecimiento de las bacterias gram negativas. Las bacterias que más crecen son las Staphylococcus aureus. Número 11. Agar B, C y E. Está diseñado para el crecimiento de las bacterias Legionella y Nocardia. Su estructura está formada por carbón tamponado y extracto de levadura. La bacteria que más crece son la Legionella y la Nocardia. Número 12. Agar BHI. Este agar cultiva los hongos, especialmente los que crean patógenos, entre ellos las bacterias y levaduras. Este medio contiene varios antibióticos que inhiben el crecimiento de algunas bacterias. La bacteria que más crece es el Pneumococos. Agar número 13. El agar Baeyer-Parker. Es un medio de cultivo sólido, permite el aislamiento de la Staphylococcus aureus y algunas especies de estafilococos. Permite el crecimiento de las especies estafilococos siempre que presente la enzima coagulasa. La bacteria que más crece es la Staphylococcus. Número 14. Caldo S. Este medio de cultivo sirve para diferenciar entre los coliforme fecal y la bacteria Escherichia coli. Los diferencia según el cambio de temperatura. La bacteria que más crece es la Escherichia coli. Número 15. Agar verde brillante. Este es un medio de cultivo sólido que sirve para el cultivo de las especies de Salmonella, Shigella y otros. Impide el crecimiento de las bacterias gram positiva y la mayoría de las gram negativa. La bacteria que más crece es la Shigella. Agar número 16. Agar TCBS. Este es un medio de cultivo sólido formado por tiosulfato, citrato y sales biliares. Estas sustancias estimulan el crecimiento de las especies de Vibrio. Las especies Vibrio provocan enfermedades gastrointestinales. Una de las bacterias que destacan es la Vibrio cholerae, causante del cólera. La bacteria que más crece es el Vibrio cholerae. Ahora las recomendaciones. Número 1. Conocer cada medio de cultivo y qué especies bacterianas es más recomendable colocar para el buen uso. Número 2. Todos los procedimientos deben realizarse de manera séptica. Número 3. Se deben seguir cuidadosamente los protocolos de bioseguridad en todo momento. Número 4. El vestuario debe ser adecuado para evitar que el microorganismo llegue a impregnarse en nuestro cuerpo. Número 5. Al sembrar alimentos, desinfectar la maquinaria y materiales utilizados, de esta manera se evitará contraer patógenos en los cultivos riesgosos para la salud. Número 6. Siempre seguir las instrucciones del docente especializado dentro del laboratorio y así evitar accidentes. Aquí podemos observar la bibliografía y los anexos. Muchas gracias.